Historias, relatos de terror, fantasmas, aparecidos, espectros, fenómenos poltergeist, almas en pena, viudas errantes, entes invisibles, aquellos sucesos recogidos en un cuento, una célebre novela de las mentes maestras, leyendas urbanas o incluso una realidad que aún nos negamos a entender y aceptar. Con ustedes, terror macabrísimo. Terror macabrísimo. ¿Qué tal, mis queridos amigos noctámbulos, o tal vez no noctámbulos, diurnos, vespertinos? No importa la ocasión, cualquier momento es excelente para experimentar el miedo, esos escalofríos que recorran todo nuestro ser, todas nuestras entrañas. En esta ocasión les traigo un maravilloso relato de uno de los grandes de la literatura universal. Él es Guy de Maupassant. Guy de Maupassant es un hombre que nació en Francia en el año de 1850. Lastimosamente, pese a su prolífica carrera como escritor, no duró mucho tiempo. Es algo que les comentaba en otro episodio, de que yo no entiendo por qué estos grandes escritores no duran mucho tiempo. Grandes escritores como Edgar Allan Poe, Horacio Quiroga, como este grandioso Guy de Maupassant, no viven mucho tiempo, yo no sé, y tienen unas enfermedades desastrosas que los terminan llevando incluso casi a la locura. Yo no sé a qué se debe. ¿Será que tal vez el relatar historias de terror es una maldición? No sé, o es una macabra coincidencia. En esta ocasión les traigo una historia de Guy de Maupassant. Guy de Maupassant, de origen francés, tuvo una infancia normal como cualquiera. Luego él estuvo, cuando ya tenía una mediana edad en aquellos tiempos, hablando de los 20 años, empezó a estudiar, estuvo en algunos puestos. Sin embargo, él dejaba todos sus puestos, no se hallaba a sí mismo. Sin embargo, un día, luego de haber venido de una guerra en la que él participó, encontró a un inglés que se estaba ahogando, lo salvó, y este inglés en agradecimiento le llevó a comer. Resulta que este inglés era un excéntrico que se llevaba con otro escritor, también de origen inglés. Al entrar a la casa, él se encuentra con que este otro inglés, que era extravagante y muy misterioso, tenía la mano, nada más y nada menos que como adorno en su escritorio, la mano de un parricida. Parricida se entiende a las personas que matan a su padre, a sus propios padres. Él había comprado la mano de este parricida luego de que se lo había ejecutado este escritor. Esto despertó una gran curiosidad y morbo en Guy de Maupassant y decidió en ese momento convertirse en escritor. Le compró incluso la mano a este inglés y empezó a escribir muchos cuentos. Entre uno de ellos también hay uno relacionado con esta mano. Guy de Maupassant se hizo millonario como pocos, pues la mayoría de grandes escritores de su época no fueron reconocidos. Sin embargo, Guy de Maupassant fue la excepción. Se hizo millonario, se hizo una fortuna gracias a sus cuentos, lo cual comenzó a despilfarrarlo. Día y noche se compró un barco en aquellos tiempos, salía noche y día, se compró uno de los mejores departamentos con las mejores vistas en París y comenzó a hacerse un libertino. Salía noche y día con diferentes mujeres hasta que finalmente se contagió de la sífilis. Terminó falleciendo a la edad de 42 años apenas, y muchos dicen que sus últimos años, cuando ya estaba casi ciego y al borde de la locura, con un dolor terrible en la columna debido a que se había tomado la sífilis, parte de todo el sistema nervioso, dicen muchos que sus mejores cuentos los escribió en plena locura, en plena demencia. No sabemos si esto es verdad. Muchos dicen que también la demencia es un portal para ver cosas que siempre han estado ahí presentes, pero que no las podemos ver cuando estamos cuerdos. No les comento más y doy paso al relato de esta noche, la aparición. ¿Qué sucedería si tú eres un hombre del ejército de Temple y te envían a traer las cartas a la habitación de una mujer que murió ahí, a petición de un gran amigo con el que te encuentras a los tiempos? ¿Podrías soportar el encontrarte con el espectro de esa mujer? Lo vamos a averiguar en este maravilloso cuento en esta noche. Aquí, soy Romel Martínez y les voy a conducir
por este relato en terror macabrísimo, y les invito a que se sigan suscribiendo para seguir creciendo como comunidad. Todos los que somos adeptos al mundo del terror, este es el lugar. Si ustedes tienen alguna historia, no duden en compartírnosla para que nosotros podamos pasarla en el canal y expandir más, ampliar el mundo más de estos relatos maravillosos que a muchos nos gustan, que muchos desde pequeños crecimos, como en mi caso, con estos relatos y luego ya no pudimos dejarlos. Somos muy apegados a este tipo de historias, de relatos, y esta es la ocasión para seguir creciendo como comunidad. No olviden de suscribirse y darle un clic a la campanita para que se enteren cada vez que vayamos subiendo nuevos relatos en terror macabrísimo. Continuemos. La aparición de Guy de Maupassant. En las historias de la noche, en historias de terror, El cuento de hoy, La aparición de Guy de Maupassant. se estaba hablando de secuestros a raíz de un reciente proceso. Era el final de una íntima velada celebrada en la Rue de Grenelle, en una antigua mansión, y cada cual contaba su propia historia. Historias que todos aseguraban ser verdaderas. Entonces el anciano marqués de la Tour, Samuel, de 82 años, se levantó apoyándose en la chimenea y dijo con una voz algo temblorosa: «También yo sé algo muy extraño, tan extraño que ha sido la obsesión de toda mi existencia. Ahora, hace 56 años que me aconteció esta aventura y no pasa ni un solo mes sin que la reviva en mis sueños. De aquel día me ha quedado una especie de señal, una huella de miedo, ¿me entienden? Sí, entonces sufrí un terrible temor durante unos 10 minutos, de manera tal que, desde ese día, una especie de terror permanente ha quedado instalado para siempre en mi alma. Los ruidos inesperados me sobresaltan hasta lo más profundo de mi ser, y los objetos que no distingo bien entre las sombras de la noche me producen un deseo de huir desesperado. Tengo miedo cada noche. Oh, nunca me hubiese atrevido a confesar esto antes de llegar a la edad que tengo ahora. En estos momentos ya puedo contarlo todo. Cuando se tienen 82 años, nos está permitido evitar la valentía ante los peligros imaginarios. Ante los peligros jamás retrocedí, ante los verdaderos jamás retrocedí, señores. Esta historia alteró de tal manera mi espíritu, me trastornó tan profundamente, de una manera tan misteriosa y tan horrible que jamás la he contado hasta ahora. La he guardado en la profundidad más íntima de mi ser, en esa profundidad donde uno suele guardar los secretos penosos, los secretos más vergonzosos, todas las inconfesables debilidades que sufrimos en nuestra vida. Les contaré mi aventura tal y como ocurrió, sin pretender explicarla. Por supuesto, se puede explicar, a menos que yo haya sufrido una hora de locura. Pero no estaba loco, y les proporcionaré la prueba. Imaginen lo que quieran. Aquí tienen los hechos desnudos. Fue en el mes de julio de 1827. Yo me encontraba de guarnición en Rouen. Cierto día, mientras paseaba por el muelle, me encontré a un hombre que creí reconocer, sin reconocer ni recordar quién era exactamente. Instintivamente realicé un movimiento para detenerme. El desconocido captó aquel gesto, me miró y se me abalanzó a los brazos. Era un antiguo amigo de mi juventud, al que había querido mucho. Hacía ya 5 años que no lo veía, y desde entonces parecía haber envejecido 50 años. Tenía el pelo totalmente canoso y caminaba encorvado, como si estuviese agotado. Comprendió mi sorpresa y me relató su vida. Lo había destrozado una terrible desgracia. Se había enamorado con locura de una joven y se había casado con ella en medio de una especie de éxtasis de felicidad. Tras un año de felicidad inimaginable y pasión continua, ella murió repentinamente de una enfermedad cardíaca. Por su propio amor, sin duda alguna. Él había abandonado su casa de campo el mismo día del entierro
y se había ido a vivir a su casa de Rouen. Ahora residía allí, solitario y desesperado, corroído por el dolor, con una vida tan miserable que solo pensaba en el suicidio. Puesto que te he encontrado de esta manera, me comentó, me atrevo a pedirte que me hagas un gran favor, que vayas a buscar a mi casa de campo, en el escritorio de mi alcoba, de nuestra alcoba, unos papeles que necesito con urgencia. No puedo encargarle esta misión a un criado o a ningún empleado porque es necesaria una total discreción y un silencio absoluto. Yo por nada del mundo volvería a entrar en esa casa. Te daré la llave de la alcoba, que yo mismo cerré al irme, y la llave de mi escritorio. Además podrás entregarle una nota a mi jardinero, que te abrirá la casa. Pero ven a desayunar mañana conmigo y charlaremos de todo eso. Le prometí hacerle aquel pequeño favor. No suponía más que un paseo para mí. Su casa de campo se hallaba a unos 25 kilómetros de Rouen. No era más que una hora cabalgando. A las 10 de la mañana del día siguiente estaba en su casa. Aunque desayunamos juntos, él no pronunció ni 20 palabras. Me pidió que lo perdonara. Lo trastornaba el pensamiento de la visita que yo iba a efectuar a aquella habitación donde descansaba su felicidad, me dijo. Me pareció muy agitado, preocupado, como si en su alma se librara un misterioso combate. Finalmente me explicó con total exactitud lo que yo tenía que hacer. Era sencillo. Debía obtener en el primer cajón de la derecha del mueble del que tenía la llave 2 paquetes de cartas y un fajo de papeles cerrados. Y añadió, no necesito pedirte que no los leas. Me sentí herido por aquellas palabras y se lo dije vivamente. Él balbuceó, perdóname, estoy sufriendo en demasía, y se echó a llorar. Yo me marché una hora más tarde para cumplir mi cometido. Hacía un tiempo luminoso y pude avanzar al trote largo por los prados, escuchando el canto de las alondras y el sonido rítmico de mi sable contra mi bota. Entré en el bosque y puse mi caballo al paso. Las ramas de los árboles me acariciaban el rostro. En ocasiones atrapaba alguna hoja con los dientes y la masticaba vorazmente. En una de esas alegrías de vivir que llenan nuestra alma, no se sabe por qué, de una felicidad turbulenta e inalcanzable, una especie de borrachera de fortaleza. Al llegar a la casa busqué en mi bolsillo la carta que llevaba para el jardinero y me percaté con gran sorpresa de que estaba lacrada. Aquel hecho me irritó de tal manera que estuve a punto de volver sobre mis pasos sin cumplir el encargo. Luego pensé que tal vez con aquello mostraría cierta sensibilidad de mal gusto. Mi amigo pudo cerrar la carta sin darse cuenta, aturdido como estaba. La casa parecía llevar 20 años abandonada. La reja, abierta y podrida, se mantenía en pie, de verdadero milagro. La hierba colmaba los caminos y no se distinguían las sendas del césped. Por el ruido que hice al golpear con el pie un postigo, salió un viejo por una puerta lateral y quedó estupefacto al verme. Bajé al suelo y le entregué la carta. La leyó, volvió a leerla otra vez, le dio la vuelta, me miró de arriba abajo, se metió el papel en el bolsillo y me dijo, ¿y bien? ¿Qué desea? Le respondí con brusquedad, usted debería saberlo, pues ha recibido las órdenes de su amo dentro de ese sobre. Pretendo entrar a la casa. Él pareció aterrado y declaró, entonces, ¿piensa usted entrar en su alcoba? Empecé a sentirme impaciente. ¡Santo Dios! ¿Acaso tiene la intención de interrogarme? Susurró. No, señor, pero es que no se ha abierto desde la muerte. Si quiere esperarme 5 minutos, iré a ver si... Lo interrumpí furioso. Ah, vamos, ¿se está burlando usted de mí? No puede entrar porque la llave la tengo yo. No dijo nada. Entonces, señor, le indicaré el camino. Señáleme la escalera y déjeme a solas, sabré encontrarla. Pero, señor, esta vez me enfadé de verdad. Está bien, cállese, ¿le parece? O se las verá conmigo. Lo aparté con violencia y entré en la casa. Primero atravesé la cocina, luego 2 pequeñas estancias que ocupaba aquel hombre con su mujer.
Franqueé un gran vestíbulo, subí por las escaleras y reconocí la puerta que me había indicado mi amigo. La abrí sin ningún problema y entré. La habitación se encontraba tan a oscuras que al principio no pude distinguir nada. Me detuve impresionado por aquel olor a moho y la humedad de aquellas habitaciones vacías y cerradas, unas habitaciones muertas. Después, poco a poco mis ojos se fueron acostumbrando a la oscuridad y pude ver claramente una gran estancia desordenada, con una cama sin sábanas, pero con colchones y almohadas de las que mostraba la profunda huella de un codo o de una cabeza, como si alguien acabara de apoyarse sobre ella. Las sillas aparecían desordenadas. Me percaté de que una puerta estaba entreabierta, sin duda, la de un armario. Primero me dirigí a la ventana para dejar entrar la luz del día y la abrí, pero los herrajes de las contraventanas se encontraban tan oxidados que no pude hacerlos girar. Intenté hasta forzarlos con mi sable, sin poder conseguirlo. Irritado ante aquellos inútiles esfuerzos, y ya que mis ojos se habían acostumbrado perfectamente a las sombras, renuncié a la esperanza de conseguir más luz y fui al escritorio. Me senté en un sillón, abrí la tapa y el cajón indicado. Estaba lleno hasta los topes. Yo no necesitaba más que 3 paquetes que sabía cómo reconocer y me puse a buscarlos. Intentaba, con los ojos como platos, descifrar lo escrito en las diferentes hojas, los diferentes fajos, cuando creí escuchar, o mejor sentir, un leve roce a mi espalda. No le presté mucha atención, pensando que una corriente de aire habría agitado alguna tela, pero pasado un minuto, otro movimiento casi ambiguo provocó que un pequeño y desagradable estremecimiento recorriera toda mi piel. Todo aquello parecía tan insensato que ni siquiera me volví, por pudor hacia mí mismo. Acababa de encontrar el segundo de los fajos que buscaba y tenía entre mis manos el tercero, cuando un profundo y enternecedor suspiro, lanzado contra mi espalda, me provocó un alocado salto de 2 metros. Me volví con la mano en la empuñadura de mi sable y, en verdad, si no lo hubiese sentido a mi lado, hubiese escapado de allí como cualquier cobarde. Me contemplaba una mujer alta, vestida de blanco, de pie detrás del sillón, donde yo me había sentado unos segundos antes. Mis miembros sufrieron tal sacudida que estuve a punto de caerme de espaldas. Oh, nadie es capaz de comprender, a menos que los haya experimentado, estos espantosos e insensatos terrores. El alma se deprime, no se siente el corazón, todo el cuerpo se vuelve blando como una esponja. Se podría decir que todo nuestro interior se desmorona. Yo no creo en fantasmas, sin embargo, flaqueé bajo aquel terrible temor a los muertos y sufrí. Oh, sufrí en aquellos instantes más que todo el resto de mi vida, bajo esa angustia irresistible de los terrores sobrenaturales. Si ella no hubiese hablado, ahora probablemente estaría muerto, pero ella habló con una voz dulce y penetrante que hacía estremecer los nervios. No me atreveré a afirmar que recuperé el dominio sobre mí mismo y que la razón regresó a mi ser. No, estaba tan desconcertado que no sabía qué hacer, pero esa especie de fiereza íntima que poseo y algo del orgullo de mi oficio me hacían mantener, incluso pese a mí mismo, una honorable actitud. Fingí ante mí y ante ella, sin duda, fuera quien fuese, mujer o espectro. Me di cuenta de todo aquello mucho más tarde, porque les aseguro que en ese instante de la aparición no pensé en nada. Tenía miedo. Oh, señor, me dijo ella. ¿puede hacer usted un gran servicio? Pretendí responderle, pero me fue imposible pronunciar una sola palabra. Un ruido impreciso salió de mi garganta. ¿Quiere? Insistió ella. ¿Puede usted salvarme? ¿Puede curarme? Sufro ferozmente, sufro. Oh, sí, ¿verdad? Sufro. Y se sentó otra vez en el sillón. Me seguía mirando. ¿Quiere usted? Afirmé con la cabeza, incapaz de encontrar mi voz. Todavía.
Entonces me acercó un peine de carey y murmuró: Peíneme, oh peíneme, eso puede regularme. Es necesario que alguien me peine. Miren mi cabeza, cómo sufro. Cuánto me duelen los cabellos. Sus cabellos sueltos, muy largos y muy oscuros, me parecieron colgaban por encima del respaldo del sillón, llegando hasta el suelo. ¿Por qué hice aquello? ¿Por qué recibí con tanto estremecimiento aquel peine? ¿Y por qué tomé entre mis manos sus largos cabellos que provocaban en mi piel una sensación de frío atroz, como si hubiese manejado alguna serpiente? No lo sé. Aquella sensación permaneció largo tiempo entre mis dedos y me estremezco cada vez que pienso en ella. La peiné no sé cómo aquella cabellera de hielo. La ondulé, la anudé y la desanudé. La trencé como se trenza la crin de un caballo, mientras ella suspiraba, inclinaba su cabeza. Parecía feliz. De repente me dijo: Gracias. Y me arrancó el peine de las manos, huyendo por la puerta que estaba entreabierta. Una vez solo sufrí durante algunos segundos ese trastorno de palpable desconcierto que se siente al despertar después de una pesadilla. Al final pude recuperar los sentidos. Corrí hasta la ventana y rompí las contraventanas con un rabioso golpe. Entró un chorro de luz. Corrí hacia la puerta por donde ella se había marchado. Estaba cerrada e infranqueable. Entonces me invadió una fiebre huidiza, un gran pánico, el verdadero pánico de las batallas. Cogí como pude los 3 paquetes de cartas, atravesé el cuarto corriendo, salté los peldaños de la escalera de 4 en 4, me encontré fuera no sé cómo, y viendo a mi caballo a 10 pasos, lo monté de un salto y salí a todo galope. Solo me detuve en Rouen, ante mi alojamiento, después de arrojarle la brida a mi ordenanza. Me refugié en mi alcoba, donde me encerré para reflexionar. Entonces, durante 1 hora me estuve preguntando con ansiedad si no habría sido el juguete de una alucinación. En verdad había sido objeto de una de aquellas incomprensibles sacudidas nerviosas, uno de aquellos trastornos cerebrales que dan nacimiento a los milagros y a los que debe su poder lo sobrenatural. Y ya iba a creer en una visión, en un desliz de mis sentidos, cuando me acerqué hasta la ventana. Por mero azar, mis ojos descendieron sobre mi pecho. Mi chaqueta estaba llena de largos cabellos femeninos que se habían enredado entre los botones. Los tomé uno por uno y los fui arrojando por la ventana entre un claro temblor de mis dedos. Luego hice llamar a mi asistente. Yo me sentía demasiado emocionado, demasiado trastornado para ir a casa de mi amigo aquel mismo día. Además, deseaba reflexionar en profundidad lo que debía decirle. Le hice llevar aquellas cartas, de las que extendió un recibo al soldado. Se quiso informar sobre mí. El soldado le dijo que no me encontraba muy bien, que sufría una ligera insolación. Se mostró inquieto. A la mañana siguiente fui a su casa, poco después del amanecer, dispuesto a contarle toda la verdad. Había salido el día anterior por la noche y aún no había vuelto. Regresé aquel mismo día y tampoco había vuelto. Aguardé 1 semana. No apareció. Entonces informé a la justicia. Se le buscó por todas partes sin que nadie descubriera la más mínima huella de él o de su destino. Se efectuó una minuciosa inspección a la casa de campo abandonada. Nunca se descubrió allí nada sospechoso. Nada reveló que hubiese alguna mujer oculta en aquel lugar. La investigación no llegó a resultado alguno y se abandonaron las pesquisas. Y pasados 56 años, no he logrado averiguar nada. No sé nada más. Historias de Ultratumba. Historias de Ultratumba.